periodista que ha cometido errores es un imbécil, ¿sabes? Y yo creo que todavía imbécil no soy. Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno y si mirás con atención detrás mío te vas a encontrar precisamente con el busto del general Perón. Un militar que aún hoy es referente histórico de la Argentina, aún hoy es un ícono para por lo menos la clase trabajadora. Pensá que es tan referente que hace 48 horas tuvimos noticias de él, se hizo una prueba judicial para determinar si tiene una hija o no, y dentro de 48 horas también va a ser noticia porque el próximo 17 de octubre sus restos van a ser trasladados desde el cementerio de la Chacarita hasta la Quinta de San Vicente. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que refleja su vida, su forma de hacer política, sus momentos en el poder, sus tristezas, su exilio. En definitiva, la historia de Juan Domingo Perón, el general en su laberinto. Juan Domingo Perón nació en Lobos, provincia de Buenos Aires. A los 15 años ingresó al Colegio Militar de la Nación. Quería ser general. Esta fotografía es de un valor incalculable históricamente. Es la señora tutora que tuvo general. Es la única nota que hay ella. Tenía 92 años cuando lo visitó al general Gaspar Campos y conversaron mucho. El general se emocionó. Hacía mucho tiempo que no la veía. Esta señora venía con sus padres cuando sus padres se radicaron en el sur. Entonces sus padres viajaron y ella quedó de encargada con el general acá en Buenos Aires, en la calle Belgrano, al 1300, hasta tanto ingresar en el colegio militar. En 1939, cuando ya era teniente coronel, fue enviado a Italia, donde quedó impactado por Mussolini y sus ideas nacionalistas. De regreso a Buenos Aires, participó de todas las conspiraciones militares y logró, a los 50 años, ser secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Ya era muy popular y había conocido a la mujer de su vida, Eva Duarte. Sin embargo, tanto poder terminó jugando en su contra. Fue detenido e internado en el hospital militar. Hacia allí fue la gente a rescatarlo. Era el 17 de octubre de 1945. Empezaba la historia de Perón y el peronismo. Demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero. El 4 de junio de 1946, ya ascendido a general de brigada, Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Nación. Nuevos mandatarios salen del Congreso. Con su proverbial gentileza afectuosa y llana, el presidente de la República posa para los fotógrafos y cameramen. Perón llegaba al poder con mayoría en las dos cámaras del Congreso y mucha resistencia en la Iglesia, la alta sociedad, los medios de comunicación, un sector del ejército y la Corte Suprema, que había sido designada durante los años del fraude patriótico. El presidente conocía a todos sus adversarios políticos y decidió terminar con ellos. La Corte Suprema de Justicia era una corte que venía de los años de los conservadores y él le desconfiaba a esa Corte Suprema, entonces la quiso eliminar. Como no es fácil eliminar la Corte Suprema porque esto requiere obviamente un juicio político, porque así establece la Constitución, pero había que encontrar un argumento. ¿Acusarlos de qué? Eran personas que no tenían deshonestidad, no habían cometido faltas, ¿de qué se la podía acusar? Pero se inventa un argumento falaz. El argumento es cierto, pero es falaz. El argumento es que la Corte Suprema había convalidado el gobierno surgido del golpe de Estado del año 43.
Después de la Corte Suprema, el gobierno avanzó sobre los medios de comunicación. La Casa Rosada también se apropió de las radios, monopolizó el manejo de la televisión y expropió el diario La Prensa, que entregó a la CGT en abril de 1951. Era realmente asfixiante, porque uno, si compraba un diario, el diario era oficialista. Si ponía la radio, todos los boletines daban noticias oficialistas más la publicidad oficialista. Pero además, si uno iba al cine, pasaban un noticiero, y el noticiero era nada más que la actividad del gobierno. Mientras Perón domesticaba a los medios de comunicación, Evita desarrollaba una política social inédita en la historia argentina. A través de la Fundación Eva Perón, la primera dama patrocinó campeonatos de fútbol, donó toneladas de alimentos, creó colonias de verano y construyó escuelas y policlínicos. Evita trabajaba como Perón. Bueno, él estaba trabajando como siempre, en su escritorio, en su despacho, recibiendo a la gente. Se paró para saludar. Cuando se paró, yo tuve la gran suerte de apretar el obturador y en ese momento obtuve esta fotografía, que es un éxito, gusta muchísimo. Y es una de las más lindas. Esta institución, que tan profundamente responde a los fundamentos humanos de la doctrina de Perón, asegura día a día el bienestar del pueblo. Cientos de policlínicos y obras de previsión y ayuda social se han construido donde la patria más los requería. Daba órdenes constantemente, proveía de cosas que... Acordate de mandarle la cocina a fulana, che, quiero recibir a lo del gremio tal porque andan con un problema salarial. Era una mujer que más que nada sobresalía por su temperamento, por su carácter. Activa, diligente, autoritaria, enfervorizada. La política social del gobierno no implicó únicamente un programa de asistencialismo destinado a las clases más bajas. El general Perón también diseñó un plan quinquenal que desarrolló la industria, las comunicaciones, el transporte y la producción de acero y energía. Este plan benefició a los trabajadores, que incrementaron sus salarios y su nivel de vida como nunca antes en la historia argentina. Es un hombre que tuvo evidentes logros. Por ejemplo, a partir de Perón, la idea de justicia social se incorporó a la tabla de valores de los argentinos, junto con la idea de progreso, junto con la idea de democracia y de igualdad. A mediados de 1947, Evita realizó una larga visita oficial por España, Italia, Portugal, Francia y Suiza. Durante su gira, la primera dama fue recibida con honores por el generalísimo Franco y el Papa Pío XII, quien le concedió una audiencia de 20 minutos, un hecho inédito para una primera dama de un país tan lejano. Cuando arribó al puerto de Buenos Aires, cientos de militantes peronistas corearon su nombre. Evita ya no era la misma. Acá estas fotografías son las dos con la misma finalidad. Fueron hechas un 12 de octubre cuando se hacía la función de gala en el Colón. Esta está tomada en la vieja residencia, donde está hoy enclavada la Biblioteca Nacional, ¿no? Está el general de civil y en la otra con su ropa militar. La otra del año 1948, esa fotografía. Pocos días después, cuando las repercusiones del viaje se habían agotado, Evita avanzó en una iniciativa que escribiría su nombre en los libros de historia. La primera dama exigió que las mujeres pudieran votar libremente. Eva convenció al presidente y después, con su venia, logró que todos los diputados y senadores peronistas aprobaran una iniciativa que dormía en el Congreso desde principios del siglo XX. Ocurrió el 23 de septiembre de 1947. Venían las mujeres todas ahí, al grito de Evita, 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 y estaba la señora Eva ahí en la Cámara de Diputados, estaba con fiebre, y esperó con una entereza hasta que se promulgó la ley. Bueno, cuando nos dieron la ley, que Perón, desde la Plaza de Mayo,
nos dice que nos entrega eso a las mujeres para que nos manejemos, que es la realidad. Yo lo que siento, y sentí una liberación. El general Perón necesitaba esos votos para consolidar un proyecto político más ambicioso, su reelección presidencial. Entonces, para cumplir con este plan, anunció en 1948 que modificaría la Constitución Nacional que hasta entonces prohibía la reelección. El gobierno no tuvo mayores obstáculos y la Convención Constitucional de 1949 modificó el preámbulo, otorgó rango constitucional a importantes derechos del trabajador y aseguró la soberanía sobre los recursos naturales. Y siempre se me pedía esta foto, el general enamorado de esta fotografía. Y entonces esa es la finalidad, y pasó a ser la foto más popular, la ha dado la vuelta al mundo no sé cuántas veces, ¿no? El 9 de julio de 1950, año sanmartiniano, ahí yo tomé esta fotografía que se ve en la parte de atrás, digamos, de la foto, se ve el cábano. El 22 de agosto de 1951 fue un día histórico para el peronismo. Ese día, la Confederación General del Trabajo convocó a un cabildo abierto para anunciar que respaldaba la fórmula presidencial Juan Domingo Perón, María Eva Duarte de Perón. Frente al escenario de la avenida 9 de Julio, a donde estaba previsto que solo hablara el general Perón, llegaron miles de peones, obreros y empleadas. Más tarde, una asamblea de 2 millones de argentinos se dirige a la avenida 9 de Julio para asistir al cabildo abierto del justicialismo. Perón no la quería a Evita en la fórmula presidencial. Ella era muy resistida en el ejército y además estaba enferma, padecía cáncer de útero. Sin embargo, cuando la gente empezó a gritar su nombre, al presidente no le quedó otra alternativa que aceptar su compañía en el escenario. Evita llegó a la avenida 9 de Julio y observó, atónita, el cabildo abierto. Ella quería la candidatura, pero conocía la posición adversa del ejército y de su propio esposo. Por eso, cuando la presión popular se hizo insoportable, pidió tiempo para contestar. Yo les pido a la Confederación General del Trabajo y a ustedes, por el cariño que nos une, por el amor que nos profesamos mutuamente, que para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, me den por lo menos 4 días para pensar en mi decisión. Fue en ese momento que todos comprendieron, incluido Perón, que Evita ya era un mito para las clases más pobres de la Argentina. Sin embargo, el general fue terminante. Debía renunciar a la fórmula. El gobierno ya estaba acechado por la Iglesia, una facción del ejército y los sectores más reaccionarios de la Argentina. La candidatura de Evita podía ser la excusa perfecta para un golpe de Estado. El 31 de agosto de 1951, mediante un discurso radial, Eva Duarte renunciaba a la fórmula presidencial. Ella renuncia porque el general tenía la amenaza de que lo iban a voltear y lo quería derrocar Menéndez, Benjamín Menéndez. Entonces ya le había dicho que si ella aceptaba ser vicepresidenta, ellos lo volteaban a él. Entonces ella prefirió no ser vicepresidenta y dejar que el general Perón siguiera manejando los destinos del país. Con los medios de comunicación a favor, el sufragio femenino y su inédita política social, Juan Domingo Perón obtuvo el 60% de los votos. Ya votó el mandatario que abatió definitivamente el fraude electoral y se retira en medio de una nueva ovación popular. Y el 4 de junio de 1952 asumió su segundo mandato presidencial. Evita no podía moverse por el cáncer y debió tomar fuertes calmantes para participar de las ceremonias oficiales. Nunca más se la vería en público. El 26 de julio de 1952, a las 20:25, murió Eva Perón. Tenía 33 años. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón.
velatorio se inició en la mañana del frío 27 de julio y duró hasta el 11 de agosto. Allí se reunió la mayor procesión popular de la historia argentina. Que eran las multitudes que no tenés idea. No tenés idea lo que era eso. Aparte, es el contagio del ser humano que vos viste que sufre a la par tuya, ¿entendés? De grandes, de chicos, de todo. En la calle, mientras tanto, se iba juntando filas y filas de gente, con velitas, con retratos e imágenes religiosas, se decían misas, una congoja generalizada, sincera, profunda, emotiva, que embargaba todas las clases sociales. A mí me tocó el privilegio, si usted lo quiere llamar así, de estar al lado del féretro durante varias, porque nos tornábamos los ministros. Y bueno, y finalmente se decidió depositar los restos de Evita en la sede de la Confederación General del Trabajo, como ella había pedido. Para ella era su casa, la casa de los trabajadores. Los amó como vos no tenés idea. Yo recuerdo que iba caminando para el único lugar donde había un televisor, que era un café, y escuchaba por la radio de los vecinos, escuchaba que se había fallecido la señora María Duarte de Perón. Y bueno, llegamos a ese café y con una congoja, una angustia muy grande, ¿no? Tras la muerte de Eva Perón, el gobierno entró en crisis. La economía atravesaba una etapa recesiva, los salarios ya no alcanzaban y la protesta social se sentía en las calles. Frente a esta compleja situación política, el presidente acusó a la oposición de aliarse con la Iglesia Católica para derrocar al gobierno. El 16 de junio de 1955, cerca de 30 aviones de la Armada bombardearon la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Querían asesinar al presidente Perón. Y bueno, y a las 12 del día empieza el bombardeo, donde iban chicos a visitar esas visitas guiadas a la Casa de Gobierno, donde cayeron cualquier cantidad de chicos, de ancianos, gente sin pierna. No sabés lo que fue eso, fue un desastre. Entonces pensaron bombardear Casa de Gobierno a baja altura, de modo que hubiera certeza en los impactos y que hubiera civiles armados esperando el momento ese con un brazalete para atacar la Casa de Gobierno y terminar con Perón. El plan golpista fracasó. Murieron 355 civiles. La violencia política no terminó cuando los aviones de la Armada se escaparon hacia Uruguay. Las llamas del odio vuelven a iluminar a Buenos Aires. La catedral y otros templos continúan una historia que no se había detenido. Era el incendio del Jockey Club y de la Casa del Pueblo. El contraalmirante Isaac Rojas y los generales Pedro Aramburu y Eduardo Lonardi estaban al frente de la conspiración. Agazapados, esperaban su momento histórico que muy pronto llegaría. El 16 de septiembre de 1955 cayó Juan Domingo Perón. Había triunfado la Revolución Libertadora. Termina el primer bloque de este documental exclusivo Juan Domingo Perón, el general en su laberinto. Y si tomás en cuenta las últimas imágenes del primer bloque del documental, vos podés llegar a la conclusión, sin conocer toda la historia, que el peronismo estaba terminado, aniquilado, porque luego de la revolución, o mejor dicho, el golpe de Estado del 16 de septiembre, pocos podían imaginar que el peronismo iba a marchar a la resistencia, que su líder en el exilio iba a hacer lo necesario para regresar al poder. Sin embargo, para llegar a ese punto, la clase trabajadora, las clases medias que respaldaban al general iban a sufrir fusilamientos, persecuciones, proscripciones. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la tanda, cuando pongamos al aire el segundo bloque de este documental exclusivo Juan Domingo Perón, el general en su laberinto.
Bueno, se extraña mucho a la patria cuando está tanto tiempo lejos. Natural, obviamente, pero yo, las que he pasado fuera del país, indudablemente en ninguna parte se está mejor que en la patria. Y cuando sobre uno pesa una responsabilidad, más todavía. Continuamos con Documenta. Estamos poniendo al aire un documental exclusivo que hace referencia a la vida del general Perón. Y lo que vas a ver a continuación en el segundo bloque de este documental es precisamente cómo el general marcha al exilio, cómo trata de sobrevivir a la proscripción, cómo empieza a reelaborar su poder ya en España y cómo prácticamente al borde de la muerte llega a la Argentina para ocupar la tercera presidencia. Entonces, a continuación, segundo bloque del documental exclusivo Juan Domingo Perón, el general en su laberinto. La Revolución Libertadora terminó con el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. La euforia gana la calle. Bajo la llovizna, las manifestaciones se suceden. Tuvimos una sensación de gran alivio cuando Perón cayó. Alivio en el sentido de que desaparecía un régimen muy duro con sus opositores. Yo había estado preso, por ejemplo. Muchos de mis amigos también lo habían estado. Asumieron el general Eduardo Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas. Mientras el general afirmaba que no había ni vencedores ni vencidos, el contraalmirante pretendía borrar todos los vestigios del peronismo. Después del golpe del 55 fue el peor momento de la vida de toda la familia Perón. Absolutamente toda la familia Perón fue perseguida, fue despojada de sus bienes, sufrió, se tuvo que autoexiliar. Lonardi estaba solo, enfermo, acorralado. Rojas, en cambio, tenía influencia entre los militares golpistas, la clase media y el establishment económico. La Revolución Libertadora estaba a punto de protagonizar su primera crisis política. El 12 de noviembre de 1955 cayó el general Lonardi. El nuevo dictador era Pedro Eugenio Aramburu, un general de brigada que prohibió nombrar a Perón, conservar sus fotografías y todos sus libros. Fuimos inhibidos de nuestros bienes, fuimos acusados de latrocinio, de negociado, de corrupción. Y comenzó lentamente lo que creo que es el periodo más glorioso del peronismo, la resistencia peronista. Puesto que estaba prohibido, bajo pena de 6 años, hasta 6 años de cárcel, decir el nombre de Perón, decir el nombre de Evita, cantar la marcha peronista o hablar de la palabra justicialista, vos ibas preso, hasta 6 años podías ligarte. En vez de cantar la marcha peronista, chiflábamos fumando espero al hombre que yo quiero. Y con eso, ¿cómo te podría decir? Te atestiguábamos que estábamos todavía, no estábamos muertos. Cuando se va el general, bueno, te imaginas la desazón que nos da porque entran a avasallar las casas, todos presos, todos proscriptos, ¿entendés? Todos proscriptos, las mujeres, hubo mujeres que estuvieron hasta 5 años presas, proscriptas, y cuando nos tenían presas, también estuve presa en Tucumán, cuando nos tenían presas, no éramos presas políticas, éramos presas comunes. A principios de octubre de 1955, Juan Domingo Perón llegó al Paraguay, invitado por su dictador, Alfredo Stroessner. Allí estuvo unos meses hasta que se refugió en Panamá, donde tomó sol, escribió sus primeras memorias y conoció a una bailarina llamada María Estela Martínez. Isabelita, como se la conocía en el ambiente artístico, cargaba con un destino que nadie imaginaba. Forzada por el descontento social y los problemas económicos, la Revolución Libertadora debió convocar a elecciones presidenciales. Los comicios serían el 23 de febrero de 1958 y con el peronismo proscripto era obvio que el poder quedaría en manos del radicalismo.
Aramburu y Rojas apostaron a Ricardo Balbín, que había apoyado el golpe de Estado. Perón, en cambio, negoció un pacto secreto con Arturo Frondizi, un astuto exdiputado que seducía con su prosa intelectual. Frondizi resultó electo presidente de la nación, pero después traicionó a Perón. Su poder iba a ser efímero. Frondizi dicta una amnistía y el peronismo comienza a recuperar un poco su vida de superficie. No mucho, porque Frondizi nos tenía también proscriptos. El 18 de marzo de 1962, Frondizi cometió su último error político. Había aceptado que el peronismo presentara a Andrés Framini como su candidato a gobernador bonaerense, y cuando los votos confirmaron su triunfo, anuló los comicios por presión de las Fuerzas Armadas. Siempre estuvimos presentes y siempre hemos proclamado la reivindicación de lo que Perón quería. Y él, con sus mensajes, con sus cassettes grabados, nos decía lo que teníamos que hacer y nosotros respondíamos, hasta cuando teníamos que votar en blanco y votábamos en blanco, cuando decíamos que teníamos que votar a Framini, votábamos a Framini. Frondizi fue detenido y trasladado a la isla Martín García. La Casa Rosada, en tanto, fue ocupada por José María Guido, que convocó rápidamente a elecciones. El 12 de octubre de 1963 asumió Arturo Illia. El presidente era radical, honesto y con escaso poder. Con el correr del tiempo, Perón asumió que estaba perdiendo influencia en la Argentina. En el 64 Perón intenta el regreso al país, es detenido en Río de Janeiro por orden del gobierno radical de Illia. No se le permite seguir viaje a Buenos Aires, vuelve el Perón a Madrid. Yo era parte del comando superior del peronismo en aquel entonces. Hicimos nuestras protestas, nuestras algarabías, nuestras manifestaciones por esta decisión absurda del gobierno radical, que más que nada le negó el viaje a Perón porque temía la reacción militar. Este fracaso de la Operación Retorno fortaleció las ambiciones políticas de Augusto Timoteo Bandor, un jerarca sindical que pretendía suceder al expresidente exiliado en Madrid. Bandor se había transformado en un verdadero adversario de Perón y el general, para anularlo, envió a su esposa María Estela Martínez a Buenos Aires. Como Bandor también falló a Perón. Bandor fue el único hombre del movimiento obrero que se le puso enfrente y le dijo, no, esto no es así, yo lo voy a hacer así, voy a hacer distinto, ¿no? Isabelita cumplió con los planes diseñados en Madrid y regresó a Puerta de Hierro con José López Rega, a quien había conocido durante su paso por la Argentina. El 28 de junio de 1966, Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Illia, instaurando la autodenominada Revolución Argentina. 4 años más tarde, el 29 de mayo de 1970, el general Pedro Eugenio Aramburu fue secuestrado por Montoneros, una organización guerrillera de origen católico que exigía el regreso de Juan Domingo Perón. Los Montoneros acusaron a Aramburu por el golpe de Estado de 1955, los fusilamientos de 1956 y el robo del cadáver de Evita. Lo ejecutaron a sangre fría. Sus responsables nunca fueron juzgados. El asesinato de Aramburu puso al descubierto a todas las organizaciones armadas. Perón no compartía su pensamiento ni sus planes secretos. Sin embargo, aprovechó su peso político y su influencia en los sectores más jóvenes de la sociedad. El general quería regresar al poder y todo servía para cumplir su último sueño. ¿Sabe que en Buenos Aires, en Argentina, hay un sector de un peronismo autodenominado combativo? ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios. Todo eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, como la forma de hacer la política tiene muchísimas tonalidades, cada uno elige una tonalidad y de acuerdo con eso se pone un calificativo. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan, que es lo que interesa.
El cordobazo terminó con Onganía, quien fue reemplazado por Roberto Marcelo Livingston, un oficial de inteligencia que duró muy poco en la Casa Rosada. Se enfrentó con Alejandro Agustín Lanusse, el general más poderoso del ejército, el representante del establishment en las Fuerzas Armadas. Lanusse quería ser presidente de la nación y tramó una estrategia que obligaba a Perón a negociar con la dictadura militar. Cuando el general Lanusse decía a Perón no le da el cuero, yo creo que lo creía. O sea, se hizo tanto mito, hicieron los gorilas tanto mito con que Perón era un cobarde y demás, que se lo terminaron creyendo. Y él creía que forzando la situación, Perón no iba a regresar, el peronismo iba a quedar en consecuencia descabezado y se iba a poder forzar una salida del tipo de una alianza con alguna candidatura que en algún momento soñó Lanusse que fuera la propia. ¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad el poder regresar al país después de tantos años de estranamiento. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, dentro de los cuales la mayor parte son mis viejos amigos y compañeros. El 17 de noviembre de 1972, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina. Habían pasado 17 años y 52 días de exilio. El general estaba emocionado. Volvía a encontrarse con la historia. En Buenos Aires llovía cuando el avión de Alitalia aterrizó en Ezeiza. Perón bajó de las escalerillas acompañado por Isabel, López Rega y Cámpora, mientras el sindicalista José Ignacio Rucci empuñaba su paraguas negro. Con su regreso, el general fracturó nuevamente a la sociedad argentina. Cuando pudo abandonar el aeropuerto de Ezeiza, Perón se trasladó hasta una casa de 2 plantas ubicada en Gaspar Campos 1065, donde planificó sus próximos pasos políticos y recibió el cariño de los militantes. Perón siempre estaba rodeado por Isabel y López Rega. Bueno, en ese momento está saludando a toda la gente que se había reunido, porque era la primera salida que tenía al público. Él no había hecho ninguna, así que esa fue la primera. En Gaspar Campos. A Gaspar Campos era una especie de procesión religiosa. Íbamos muchísimas veces, a veces Perón aparecía, a veces no aparecía, pero obviamente éramos todos militantes y lo veíamos desde la calle y a veces te tocaba estar cerca cuando aparecía Perón y a veces no. El 13 de diciembre de 1972, Perón se reunió a solas con Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Partido Justicialista. Allí el general informó al secretario que el candidato peronista para las elecciones de 1973 sería Héctor J. Cámpora, su delegado personal. El general designa a Cámpora porque era la forma más parecida de designarse a sí mismo, digamos. Cámpora es su delegado. Y en tanto tal, al margen de los méritos personales del doctor Cámpora, pero era la forma más neta de ponerse a sí mismo. Para algún sector sindical no había simpatía hacia el doctor Cámpora de algunos sectores sindicales. Concretamente, Rucci, que sí tenía buena relación conmigo, no tenía buena relación personal con el doctor Cámpora, y Rucci prefería que fuera candidato Antonio Cafiero. Entonces íbamos a despedirlo al general. Íbamos con todos los compañeros de la 62, Rucci, todos, íbamos todos ahí, en caravana, para despedirlo al general Perón. Entonces el general en la escalinata dice: bueno, muchachos, acá les dejo el candidato, el doctor Cámpora. Mirá, los trabajadores querían que fuera Cafiero. Las cosas que dijeron, no puedo decirlas porque te van a cerrar el canal. Las cosas que le dijeron a Perón, así, que lo ponía a
Cámpora, porque ellos querían que fuera Cafiero. Esa es la historia. El 11 de marzo de 1973, la fórmula Cámpora-Solano-Lima triunfó con el 49% de los votos. Perón volvía al poder, aunque su entorno ya observaba con preocupación la influencia de los montoneros en el futuro gobierno. Pero yo creo que una de las frases mejor logradas de una campaña que expresaba lo que la gente sentía es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Era la forma de burlarnos de la prohibición de la NUCE. Héctor Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973. Miles de argentinos ocuparon la Plaza de Mayo, protagonizando una fiesta popular que tuvo dos invitados especiales: el presidente chileno Salvador Allende y su colega cubano Osvaldo Dorticós. Y lo viví como una gran épica, como una jornada que significó haber llegado al clima de lo que fueron 18 años de resistencia, y además como una especie, si querés, de grito también de libertad. Fue que nos sacamos de encima esa imposición donde las dictaduras o los gobiernos militares te sojuzgaban y no te permitían expresar con absoluta tranquilidad y libertad lo que eran tus anhelos, tu identidad y tus ganas de manifestar quién era tu referente y cuáles eran tus objetivos. El general faltó a la cita, prefirió quedarse en Madrid, aunque fue muy claro con Cámpora. José López Rega debía ser ministro de Bienestar Social pese a la resistencia de los montoneros, un sector del Partido Justicialista y el propio presidente de la Nación. La fiesta no había terminado cuando Cámpora debió enfrentar su primera crisis de gobierno. Frente al portón principal de la cárcel de Villa Devoto, a donde estaban detenidos los presos políticos de la última dictadura militar, habían llegado cientos de militantes reclamando su inmediata libertad. El presidente dudó, pero finalmente decretó los indultos. Esa noche me avisó uno de mis secretarios, que era Julio Mera Figueroa, que era diputado, recién electo, que se había producido una concentración muy importante de gente en las afueras de Villa Devoto, y que la situación estaba rebasada, y que los presos estaban fuera de los pabellones. No solo los presos políticos, sino 2 pabellones de comunes. Y que eso había que hacer algo para controlarlo. Al mismo tiempo, una promesa de nuestra campaña electoral era ni un día de gobierno peronista con presos políticos. El juego de estas dos cosas me llevan obviamente, a ir al lugar, a hacerme cargo de lo que estaba pasando, y evidentemente la situación era insostenible. Me comuniqué entonces con el doctor Rigui, ministro del Interior del doctor Cámpora, quien a su vez habló con el doctor Cámpora, y decidimos decidió el presidente que el indulto se iba a producir esa misma noche. Los incidentes de Villa Devoto encendieron una señal de alarma en Madrid. Perón no quería hechos de violencia y consideraba que Cámpora se había excedido en sus funciones políticas. El general ya desconfiaba de su delegado transformado en presidente y se aprestaba a regresar a Buenos Aires para retomar el poder. El 20 de junio de 1973 estallaron públicamente las diferencias políticas. Perón ya había abandonado Madrid tras una imponente ceremonia protagonizada por el generalísimo Franco, y estaba llegando al aeropuerto internacional de Ezeiza para participar de una histórica concentración popular. 3 millones de argentinos esperaban al general. La seguridad había quedado en manos del ministro de Bienestar Social, López Rega, quien emboscó a las columnas montoneras que habían acampado en los bosques de Ezeiza. Cuando el avión que traía definitivamente a Perón se encontraba cerca de Buenos Aires, desde el palco disparó contra cientos de militantes de izquierda que esperaban a su líder político. La masacre de Ezeiza terminó con el gobierno de Cámpora. Un día de sol, un día muy lindo. Caminamos muchísimo, de donde se podían dejar los autos y los colectivos hasta todo lo que fue ese transitar. Y de repente empezamos a ver, primero a sentir explosiones que pensábamos que eran fuegos artificiales, y después a ver pasar ambulancias y gente que venía que decía que había tiros, y después que nos avisaron que Perón no bajaba en Ezeiza, y nos volvimos todos muy tristes y desilusionados,
sin saber exactamente lo que había pasado. Y no solo Ezeiza significa la reacción de los sectores de derecha del peronismo, sino de la derecha de la Argentina, en lo que significaba ya preparar las condiciones del golpe, ¿no? El 13 de julio de 1973, Cámpora renuncia a la presidencia. ¿Qué reflexión hace usted luego de estos acontecimientos que históricamente está viviendo el país? Estoy más orgulloso que nunca. Si alguna vez tuve orgullo, después de esta decisión, me siento más orgulloso y más consustanciado con la verdad, a la cual he tratado siempre de servir con toda honestidad. López Rega, cumpliendo órdenes de Perón, manipuló la sucesión y nombró presidente provisional a su yerno, Raúl Lastiri, un diputado mediocre que sobresalía por su colección de corbatas. El Brujo e Isabelita tenían el poder real. Perón, en la intimidad de Gaspar Campos, agonizaba. Era un general que estaba muy disminuido en su salud, había tenido problemas graves en enero, estos no se hicieron públicos, pero así fueron. Esto marcó el comienzo de que tomara López Rega un papel que nunca había tenido, y detrás de López Rega todos estos sectores delirantes que hicieron imposible continuar con la política de unidad en movimiento con la cual habíamos logrado el regreso del general y la victoria electoral, ¿no? Con la caída de Cámpora, el general asumió una posición política que defraudó a las organizaciones guerrilleras. Sus dirigentes notaban que Perón se había inclinado hacia la burocracia sindical y que López Rega era más influyente que nunca. No estaban equivocados. Perón y López Rega pensaban lo mismo. Acá hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. El 23 de septiembre de 1973, la fórmula Juan Domingo Perón, Isabel Martínez de Perón, triunfaba con el 62% de los votos. El general estaba feliz. Había regresado. Era el presidente de la nación. Perón no tuvo mucho tiempo para festejar su triunfo. Esta fotografía está tomada también en el living de Gaspar Campos. La recuerdo muy especialmente esta fotografía porque yo se demoré en entregársela a mi querido e inolvidable José Rucci, mi gran amigo. Y demoré en entregársela y cuando se la entregué me dice: guacho, la foto que me tenías guardada. La cuestión es que al otro día ya Perón se la había dedicado y todo, ¿no? Y él vivía loco con su fotografía. 2 días después de los comicios, un comando montonero asesinó a José Ignacio Rucci. El presidente electo asumió como un ataque personal la muerte del secretario general de la CGT. Ya nada sería igual entre Perón y las organizaciones armadas. La muerte de Rucci implica un antes y un después. Para todos los que éramos jóvenes en aquel momento era, digamos, la sensación de que Montonero nos había traicionado, que no eran compañeros nuestros. La muerte de Rucci lo cambió todo. Para mí es un antes y un después. El 12 de octubre de 1973, Perón se colocó la banda presidencial por tercera vez. Estaba pálido, demacrado. Y había tanto miedo en su entorno que lo obligaron a hablar detrás de un vidrio blindado. Y él asomaba la cabeza al costado y saludaba a la gente. Y cuando terminó el discurso, detrás del vidrio le dijo a su custodia y a José López Rega que la próxima vez que le pusiesen un vidrio para hablar con el pueblo se volvía a España. Él siempre amenazaba con eso, porque dijo que los que tienen que tener miedo son ustedes, a mí el pueblo no me va a hacer nada. De eso me acuerdo, de eso sí me acuerdo, porque me quedó marcado porque estaba muy enojado. La violencia política había regresado a la Argentina. López Rega asesinaba a sus enemigos a través de la AAA, un grupo parapolicial que crecía con los fondos del Ministerio de Bienestar Social, mientras que las organizaciones guerrilleras trataban de vengar puntualmente cada muerte que sufrían. El clima era oscuro, inexorable.
El 1 de mayo de 1974 estallaron las contradicciones ideológicas del peronismo. Ese día, el general demostró sin ambigüedades hacia dónde dirigía su último gobierno. Perón fue fiel a sí mismo, optó por López Rega, Isabelita y Lorenzo Miguel. Los montoneros, reconociendo su derrota, abandonaron la Plaza de Mayo. 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años. Cuando le tocó vivir el proceso más importante que yo he vivido en una plaza fue el día que echó, 2 meses antes justamente, ¿no? Que echó de la Plaza de Mayo a los montoneros. Los echó, los llamó imberbes y nos dio el respaldo al movimiento obrero. La situación económica y la violencia política atormentaban al general. Estaba cansado y la agenda diaria se limitaba a muy pocas entrevistas en la Quinta de Olivos. El 12 de junio de 1974, hackeado por la crisis institucional, Perón amenazó con renunciar. El abrupto ultimátum presidencial provocó una deshilachada movilización popular empujada por López Rega y Lorenzo Miguel. Fue la última vez que Perón salió al histórico balcón de la Casa Rosada. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Esa es una, si no es la última, la anteúltima fotografía que se le pudo tomar al general el día que salió por última vez. El 1 de julio de 1974, tras varias horas de agonía, Juan Domingo Perón falleció. El país se paralizó, marcando el fin de una era. Había muerto un líder popular, con sus contradicciones, alegrías y tristezas. Nadie lo olvidará. Está terminando un nuevo capítulo de Documenta y como siempre hacemos al final de cada programa, por lo menos desde mi posición, presento algunas conclusiones. En principio, sobre Perón lo que uno debería decir es que gracias a su aparición, al planteo de su ideología, a su llegada al poder, una clase social que no tenía protagonismo en la Argentina por fin lo tuvo, y me refiero a la clase trabajadora. Me parece que esa es la primera conclusión que uno debería tener a partir de revisar la historia del peronismo, por lo menos desde el 17 de octubre de 1945 hasta nuestros días. Quizás en esta primera reflexión podemos hilvanar la segunda. El peronismo continúa hasta nuestros días. Pensá que Perón murió en 1974 y ahora estamos en el 2006. Y el peronismo no solo continúa vigente como idea, sino que hoy por hoy está en el poder, lo que demuestra su vigencia y su respaldo popular. A partir de allí uno debería agregar que el peronismo en sí mismo fue muy contradictorio, porque cuando hablamos de peronismo, ¿a quién nos referimos? ¿Solo a Perón, a Evita, Isabelita, Duhalde, Kirchner, Menem, López Rega? ¿Cuál de todos estos representantes en definitiva reflejan al verdadero peronismo? Tuvimos al líder, a Perón,
pero a partir de allí hubo una continuación histórica, o mejor dicho, una continuidad histórica que llevó a que en los últimos 60 años el peronismo siempre estuvo vigente en el poder o cerca del poder. Me parece que esa es también una conclusión a tener en cuenta. Y por último, pensar que el peronismo se ha convertido en un hecho histórico que ya forma parte de la sociedad, que es un conjunto de ideas que se va renovando permanentemente y que, salvo que aparezca algún otro movimiento en los próximos años, el peronismo va a ser hegemónico en la Argentina por mucho tiempo más. Chao, hasta la semana que viene.